Y ahí está. Listo, entonces bueno, recuerden, las láminas de color naranja son unidades. Vimos acerca de identificación del tema, qué características debe de tener, de dónde podemos, a partir de dónde podría salir una temática, algunas fuentes para que nosotros podamos escoger una temática. Vamos a hacer un ejercicio más adelante. Y bueno, temáticas comunes en Latinoamérica, sobre todo violación de derechos humanos, corrupción. Sin embargo, en realidad podrían ser cualquier tema, siempre y cuando pues tenga las características que ya revisamos. Y nos quedamos, bueno, vimos también construcción de una hipótesis, que es básicamente una suposición que va a explicar unos hechos, ¿no? Entonces nos tendríamos que hacer ciertas preguntas y la hipótesis sería la posible respuesta. En cuanto a las posibles respuestas, pues que no sean tan pachecas, o sea, que sean más realistas y que sean realizables. Y maneras de plantear la hipótesis, bueno, aquí los vemos, ¿no? Y algunas preguntas sobre qué puede causar esta situación, quién podría ser responsable, etcétera. Y nos quedamos entonces en las hipótesis improbables. Muy bien. Bueno, a ver, agarro mi libretita. Aquí están sus participaciones. Vamos a seguir. Y dice, bueno, tenemos lo que son hipótesis improbables, ¿no? Y aquí hay una clasificación. El primer lugar, que son buenas delimitaciones, pero no tenemos datos o métodos. Entonces, son hipótesis muy verosímiles y atractivas, seguramente son ciertas, pero no están acompañadas con información previa que las apoye. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, para tener, ¿cómo se llama? Cuando ganas bueno, que ponen a concurso, por ejemplo, para pavimentar una calle, y entonces, concesión, gana la concesión, X persona, y ustedes podrían tener la hipótesis de que la ganó porque se va a mochar con una lana, ¿no? O sea que hay ahí unos actos de corrupción. Entonces, puede ser verdad, o sea, no lo vemos descabellado, puede ser atractivo, posiblemente sea cierta, pero no tenemos información, no tenemos en qué basarnos realmente. Solamente está, en este caso, esta hipótesis que estamos desarrollando, solo está fundamentada en una sospecha o suposición, ¿ok? No tenemos datos o algún tipo de información que respalde esto. Entonces entra dentro de hipótesis improbables, ¿sale? Entonces, aunque creamos que sí, que seguramente es así, que es probable, cuidado. Otro también puede ser que tengamos puntos de partida muy inflados, ¿ok? Y esto nos hace referencia que son hipótesis basadas en la suposición a priori de que un fenómeno es masivo, frecuente o grande, pero no tenemos evidencia objetiva que ratifique que lo es, ¿ok? Entonces, exageramos en estos puntos de partida, ¿no? Es por el momento, pero si lo vemos de manera más global, tampoco entraría o tampoco sería viable esta hipótesis. Otra es que tengamos una falsa originalidad, ¿sale? Son hipótesis que se presentan como innovadoras, pero realmente no lo son. Después tenemos hipótesis de demostraciones abstractas, ¿ok? En este ejemplo, bueno, en este tipo de hipótesis, se propone como punto a demostrar ideas que no son concretas, ¿ok? Que no son concretas, o que son susceptibles de ser operacionalizadas de modo más específico y objetivo. La indiferencia oficial, la falta de visibilización puede categorizarse como ejemplos, ¿ok? Estamos hablando entonces de abstracciones, estamos hablando de mucho
aspectos subjetivos, ¿no? Donde la realidad, pues, o más bien que no contamos con el peso de la realidad, no contamos con datos, no contamos con este tipo de elementos, ¿no? Cuando encontramos, por ejemplo, indiferencia, ¿no? La indiferencia es, no sé, podríamos acusar al gobierno de indiferencia en alguna situación en particular, ¿no? A lo mejor decir, el gobierno estatal se comporta de manera indiferente con las personas de la tercera edad, ¿sale? Pero realmente no tenemos datos, es una percepción que nosotros estamos construyendo, ¿ok? Muy bien. Donna, ¿qué es percepción? Sí, es este. Hola de nuevo. No te preocupes, tú dale. Ok. Ajá. Ok, pero esa percepción, ¿a través de qué la haces? Ajá. O sea, no sé. A ver, vamos a poner un ejemplo en concreto. Ah, bueno, Aisha ya lo escribió. Efectivamente es a través de los sentidos, ¿no? Ajá. No, no, como a través de los sentidos, ¿no? A través de lo que tú escuchaste, lo que tú previamente pues ya viviste o viste o ese tipo de cosas. Sale. Gracias, Dana. Y, uh, muy bien, volvemos. ¿Qué es eso? ¿Como unos helados? Bueno. Otro problema que podemos encontrar en nuestra hipótesis es que sean pues delimitaciones demasiado genéricas. Son formulaciones de temas sin un foco preciso, aunque están basadas en realidades, no describen un alcance preciso o un hecho concreto a demostrar. ¿Ok? Vamos entonces a proseguir. También tenemos este tipo de delimitaciones que son prospectivas. Son hipótesis que se formulan sobre hechos a futuro, ¿no? O sea, hacemos una proyección que procura entender algo que sucederá y no necesariamente está sucediendo, ¿ok? Y que valga la pena revelar. Entonces, cuando hablamos de proyecciones, ¿cuál, Maffer, cuál crees que sea pues un problema al hablar de proyecciones sobre ciertas temáticas y no sobre realidades? ¿Cuál consideras que puede ser pues la problemática de esto? Sí, ¿qué problemática ves que para las suposiciones que nosotros hagamos no las realicemos sobre hechos que están ocurriendo ya en este momento, o sea, que son hechos, y que las basemos en proyecciones o cosas que vayan a suceder en el futuro? Ajá, o sea, una hipótesis es una suposición, ¿ok? Y aquí te dice que si las hacemos proyectivas, es decir, que si hacemos suposiciones de hechos que todavía no pasan, sino que son proyecciones de que, no sé, el siguiente año, no sé, México va a permanecer en un nulo crecimiento de Producto Interno Bruto, como en este año. Entonces, bajo esa suposición o hipótesis, tú realices una investigación, ¿ok? ¿Qué problema habría de hacer una investigación en datos que se basan en un posible futuro?
Sí, no hay suficiente información. Podemos tomarlo por ese aspecto. Como bien completó también aquí César, puede ser que la proyección no se dé o que se dé de forma diferente, ¿no? Y entonces pues va a ser ya irreal lo que estemos haciendo, ¿no? El futuro, sí, definitivamente, ¿no? Entonces, de lo que viene no podemos nosotros hacer un trabajo de investigación porque no ha pasado y no sabemos cómo va a pasar, si va a pasar en las circunstancias que dicen que va a pasar, etcétera, etcétera. Exactamente, donde puede cambiar en el futuro. Y Obed, bueno, pues los tanques de oxígeno son importantes, entonces a cambiarlo. Muy bien, bueno, ya tengo aquí sus participaciones. Seguimos con la presentación. Ok, otro aspecto pueden ser delimitaciones académicas. Corresponde a aquellos que tienen interés principalmente como un ejercicio intelectual antes que periodístico, con las implicaciones que esto acarrea. Ok, vamos a saltarnos un poco. Entonces, Sergio, ¿cuál crees entonces de que habla de esta limitación académica? ¿Cuál crees que podría ser la diferencia entre realizar una investigación con fines propiamente intelectuales a fines pues periodísticos? ¿Dónde podríamos ver esta diferencia? Ok, y otra de las características es que recordemos que bueno, la postura o temáticas que tenemos que utilizar es que sea pues un tema novedoso, que sea un tema interesante o atractivo y que sea oportuno. Entonces, si nos vamos por el lado más académico, podemos dejar de lado, como bien dice Sergio, el interés de acceder a un público pues mayor, ¿no? Un público mayor a un público pues más especializado y que esté más interesado en la temática por el propio saber, más allá del impacto social o económico, o bueno, los diferentes tipos de impacto que nosotros podamos generar a través de nuestra investigación periodística. Gracias, vamos a continuar. Bueno, si quieren leer de dónde se sacó todo lo anterior, tenemos aquí están las fuentes. Les voy a dejar este archivo en Classroom por si quieren echar alguna leída o aumentar lo que hemos visto. Pero vamos a continuar. Perdón. Aquí están simplemente las fuentes. La segunda unidad. Antes era la planificación, el plan, la receta de cocina. Ahora vamos ya con ya no con el previo que vamos a hacer, sino con los comienzos. Reportear para contar. Segunda unidad. Sin un buen reporteo, no hay texto ni publicación posible. Por ello es necesario hacer un plan, anticiparse a las necesidades, preguntar en el terreno, escribir y leer durante la investigación, preguntar y repreguntar a la realidad que vemos para no dejar al lector sin respuestas, ¿ok? Pre-reporteo. El reporteo tiene dos etapas preparatorias que son clave. Ahorita vamos a ver. Es lectura y estudio. Consiste en la revisión de todo lo publicado sobre el tema. ¿Okay? Cuando estaba preparando este material, me estaba acordando pues de ese mame de que te quitan el líquido de las rodillas, ¿no? Y de las antenas 5G. Y
estaba pensando que un buen tema de investigación es precisamente el fuera de que pues no hacen obviamente eso de las rodillas, sino el tráfico de órganos en México, ¿no? Creo que podría ser un buen tema de investigación. Entonces, se darán cuenta, bueno, específicamente en ese tema, legalmente, ¿no? El gobierno de México comenta que no existe como tal tráfico de órganos. No hay registro, y aunque hay unos casos, ¿no?, donde un grupo de delincuencia organizada, no recuerdo el nombre del cártel en específico, en años pasados había sido capturado y había sido este cártel conocido por la venta de órganos. Una vez que no sé, lo vencieron a este cártel y confiscaron las cosas, no pudieron encontrar evidencias de que efectivamente se traficaran con órganos, así como bueno, el texto que estaba leyendo, la nota periodística, decía que como tal en México no hay un precedente de tráficos de órganos, o sea que legalmente en México no existe ese tráfico de órganos, ¿no? Entonces, bueno, nada más como paréntesis, hay que entonces empaparnos de lo que ya existe y lo que ya está siendo publicado, porque vamos a encontrarnos con sorpresitas como esta, ¿no? Como es posible, ¿no? Y bueno, están las posturas oficiales, hablan los expertos acerca de las compatibilidades previas y los estudios previos que se tienen que hacer, que no es tan fácil como en las películas pues lo exaltan, ¿no? Bueno, vamos a identificar entonces, una vez que ya tenemos un tema, todo lo publicado, identificar qué se ha contado y qué no. ¿Sale? Porque de esta manera, si identificamos, podemos delimitar y mejorar el foco, la hipótesis y su abordaje. ¿Sale? Esto quiere decir que una vez, el ejercicio también que vamos a hacer, una vez que esquematizan cuál va a ser su temática, posteriormente van a buscar qué se ha escrito sobre esa temática, ¿ok? Más adelante en estas diapositivas vamos a ver dónde sí podemos buscar, qué características debe de tener los sitios, en este caso en internet, porque no vamos a hacer trabajo de campo por obvias razones, pero en internet qué características deben tener los sitios para validar pues que la información sea verídica, ¿no? Que no sea un fake news, y estas fuentes de información, ¿no? También, como seguramente saben, bueno, otro ejemplo, quiero poner a colación otro ejemplo sobre las energías renovables. Hubo bastante escándalo al respecto de estas energías renovables últimamente, porque el actual gobierno mexicano está haciendo énfasis o está promoviendo precisamente las energías que no son renovables, y está poniendo en cuestionamiento energías renovables que ya están en operación, ¿no? Me parece que creo que es en el estado de Morelos, donde están estos grandes ventiladores molinos de viento, que a través de su movimiento pues generan energía eléctrica, ¿no? Entonces se está defendiendo, de hecho, si mal no recuerdo, encabezada por la, ¿qué será?, diputada Rocío Nale, si no, bueno, tendría que checar exactamente quién, qué puesto tiene esta señora. Es como se está promoviendo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si por ejemplo entran a Twitter, hay mucha información, mucho debate, pero dentro de ese debate las mismas personas de Twitter, porque luego más allá de las palabras, les preguntan, oye, ¿de dónde sacas esa información? Eso que estás diciendo, y entonces te enlazan con un artículo que de una fuente que ustedes pueden luego verificar si es confiable o no, donde se explican estos
problemas de, en este caso, ¿cómo se llama? Energías renovables. ¿Ok? Este problema de energías renovables y cómo en México la proyección es y las acciones se están realizando en pro de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, aparte de los sitios, también les recomiendo que se den una surfeada, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, siempre y cuando los argumentos que puedan encontrar tengan una fuente que ustedes puedan corroborar, porque si no, pues es mi palabra contra la mía, ¿no? Y sin embargo, si ya está en una plataforma en la cual ustedes pueden corroborar que lo que se está diciendo pues es cierto, pues van a enriquecer acerca de lo que ya se están escribiendo y acerca de su investigación, ¿no? Bueno, también continuamos, también ayuda a formular las preguntas correctas e imaginar las mejores formas de relatar. Al final, después de esta obtención de datos que vamos a hacer, al final lo vamos a relatar. Entonces, en primera instancia es sacar todos los inputs o toda la información necesaria, todo lo que ya se escribió, sobre qué queremos averiguar, etcétera, etcétera, toda esa esquematización para una vez que ya estemos llenando todo lo que ya esquematizamos con información de diferentes pues fuentes y lugares, porque pues no está todo concentrado en un lugar, sino que sí está todo en internet, pero más bien vamos a estar navegando entre muchos lugares una vez que ya tengamos eso concentrado. Entonces vamos a poder posteriormente construir un relato, pero ya con la información previa, ¿no? Por eso son los pasos. En esta fase puede incluirse entrevistas e inspecciones preliminares de carácter orientador. Ok, los interrogantes y el plan de trabajo. La información que se incorpora con la lectura y el estudio debe ser administrada de forma lógica, coherente y plasmada, pues valga la redundancia, en un plan. Arrojará entonces preguntas que son decisivas y las otras que deben responderse siempre en conexión con la hipótesis, ¿ok? Entonces recordemos, la hipótesis es muy importante, esta suposición inicial que hacemos, porque nos va a guiar en nuestra investigación periodística. Si nosotros dejamos de un lado la hipótesis, pues nos vamos a perder, a lo mejor vamos a encontrar información valiosa, pero no va a estar respaldando o respondiendo nuestra suposición inicial, ¿ok? Entonces, como brújula, nuestra hipótesis o suposición inicial, pues es donde tiene que girar toda nuestra investigación, todos aquellos datos que vayamos encontrando. Entonces debemos organizar estos interrogantes para saber qué buscar y dónde. ¿Ok? Entonces, ¿qué y dónde? ¿Qué necesitamos para contar? ¿Y qué escenas pueden ilustrar la historia? ¿Ok? A ver, por acá. Ok, Circe, no hay problema. No hay problema. De todas maneras, en teoría, estoy grabando esta clase. Entonces, estoy usando un nuevo software. Entonces, por eso digo que en teoría. Ok, ¿cuáles son las bases de datos más apropiadas para consultar o construir? Y, bueno, es lo que vamos a ver ahorita. Bases de datos. Ok, y cómo conseguir información. Muy bien. Lo anterior fue previo al reporteo, ahora es el reporteo. Una vez ya que delimitamos nuestra hipótesis, cuando hablamos de una delimitación de hipótesis, antes de continuar, me gustaría entonces que Jacqueline, pues, cuando hablo de delimitación de hipótesis, ¿qué es y por qué podría ser importante?
Carita sorprendida. Te agarré que, comiendo. Bueno, tranquila, mastica. Sí, la pregunta es, ¿por qué es importante que delimitemos nuestra hipótesis? Y bueno, para saber por qué es importante, pues tienes que saber qué es una hipótesis delimitada. Entonces, pues básicamente. Ok, bueno, nos puede servir para divagar, pero ¿podrías poner un ejemplo de una hipótesis delimitada? En otras palabras, de una suposición, delimitar una suposición. También, en otras palabras, ¿cuáles son los límites de esa suposición? ¿Cómo la limitamos? O sea, ¿cómo limitamos una suposición? No lo sé. Oh, rayos. Bueno, te voy a poner un ejemplo para que ahora lo sepas. Imagínate que tienes una suposición, ¿sale? Y ¿cómo lo vas a delimitar? Bueno, la vas a delimitar en el tiempo, en el espacio, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que yo estaba poniendo acerca del tráfico de órganos en México como país, pues vamos, bueno, eso podría ser una temática y una suposición no delimitada podría ser, supongo que hospitales, ¿no? O bueno, la declaración es, hospitales contribuyen al tráfico de órganos, ¿sale? Entonces, con esa suposición es demasiado amplia. No puedo decir, estoy hablando de hospitales, pero no estoy diciendo qué hospitales. Estoy hablando de México como país, ¿no? Y no estoy delimitando, a lo mejor no es lo mismo decir, no sé, si en Ciudad Juárez está ocurriendo, ¿no? O no puedo delimitar lugares, entonces bajo el mismo ejemplo voy a decir, en los últimos años, o bueno, las suposiciones, mi hipótesis es, hay tráfico, exactamente, hay tráfico de órganos en los hospitales de Jalapa, en las privados o públicos, no sé, ¿no? Exactamente. Y entonces ya estoy en un lugar, ya estoy delimitando un tipo de hospitales, a lo mejor digo que en los últimos 20 años se están dando estas prácticas, también ya estoy delimitando en tiempo, en contraposición con el ejemplo inicial donde pues no tenía todos estos datos y pues al hacer así mi investigación era como súper amplia y súper difícil de alcanzar, y en este caso mi suposición está mucho más centrada, ¿no? Bueno, notas aparte, no creo que en Jalapa se dé en hospitales tráfico de órganos, ¿no? A lo mejor, de hecho, no creo que se dé en hospitales, posiblemente más en funerarias. Pero bueno, eso es tema aparte, nada más servía como ejemplo, ¿sale? Entonces ahora sí, darle delimitar cuándo, en qué lugar, en qué zonas, ¿sale? Y bueno, eso es lo que habíamos visto anteriormente. El tema identificado,
y el plan. Continuamos el reporteo. El reporteo no es solamente salir y llenar respuestas, es repreguntar, volver a preguntar, preguntar en función también de la escritura, es mirar obsesivamente todo, las fuentes, los entornos, los tonos, los ambientes, los lugares, ¿ok? Entonces aquí nos dice, entonces, bueno, a ver, tengo un mensajito, pero a ver, lo voy a ir checando. Un momentito, chicos, por favor, solo tengo que revisar. Ok, esto nos habla acerca de que para adquirir las respuestas no solamente nos quedemos con las respuestas en sí. Aquí la lectura nos está insistiendo en que preguntemos y que no solamente nos centremos en las respuestas de estas preguntas, sino que miremos otros aspectos que no son propiamente las respuestas, sino quién nos está diciendo las respuestas, como las fuentes, en qué entornos estamos adquiriendo estas respuestas. No es lo mismo que estas respuestas nos las den en una rueda de prensa, en un que no lo comparta pues alguien, no sé, en un café, en algo más informal, ¿no? O sea, que sea una declaración más informal. Los tonos, como nos dicen las cosas. Aquí pongo el ejemplo de cuando nuestras mamás nos dicen, no sé, ¿qué nos puede decir nuestras madres? Pues, no sé, limpia los platos, ¿no? Y dependiendo del tono que nos diga limpia los platos, pues sabemos qué tan urgente es que nosotros vayamos a limpiar los platos, ¿no? Si nos los dice tranquilamente, pues a lo mejor ahorita que termine de ver este programa lo puedo hacer, o si me lo dice con un tono pues, diferente, puedo detectar entonces que son que hay premura, ¿no? Y que me tengo que levantar inmediatamente y realizar esta tarea. ¿Sale? Entonces, los tonos, los ambientes, incluso los lugares. Hay que tener presente además las necesidades que exceden al texto para lograr las mejores imágenes, secuencias de videos, sonidos y data para apoyar la historia. ¿Ok? Entonces, bueno, como bien saben, para apoyar una historia no nada más es el apartado escrito. Para este ejercicio de clase que vamos a hacer, pues nos vamos a limitar al apartado escrito y hacer posteriormente de su apartado escrito una síntesis en video, pero en un trabajo pues más amplio. No solamente son los textos o la información, sino que si lo acompañamos de imágenes, de videos, de grabaciones o sonidos y de todo lo que podamos ocupar para que toda la data que podamos ocupar para sostener nuestra historia, ¿ok? Y que si hay algún tipo de controversia, pues podamos refutar, pues por qué estamos nosotros diciendo o expresando todo esto, ¿vale? Ok, a ver, ¿tienen dudas, chicos? Descongelar los frijoles. Ah, caray. A ver. Ok, lo leo después. Ajá, ok. Creo que no hay dudas. Quiero pensar. ¿Sale? Muy bien. Bueno, continuamos porque el tiempo apremia. Bueno, detalles. La capacidad del autor para recrear escenas dependerá de los detalles que cuenta, ¿ok? Recuerden que al final estamos relatando sucesos. Es importante pues que tengamos en cuenta estos detalles para que el lector pues se inmersa en lo que nosotros estamos, en la experiencia que nosotros estamos
queriendo compartir, ¿sale? Para eso, ver y planear una ronda adicionales de preguntas para asegurar la obtención de la información que haga falta. Detalles significativos para incorporar a la descripción, ¿ok? De esta manera, bueno, recuerden, el volver a preguntar, el volver a revisitar estos lugares y esta información nos ayuda a ser más precisos, ¿sale? Continuamos. Otro aspecto, mejor que sobre a que falte, ¿ok? Para que el reporteo sea sólido tiene que ser sobreactuado. El exceso de reporteo exagerado que siempre hay que hacer es el que lleva a tener 10 veces más material y complica más el trabajo de selección. Una investigación está terminada cuando el periodista no tiene una sola pregunta sin responderse sobre el asunto, ¿ok? Es importante eso, que ustedes a través de la investigación que realice se hagan preguntas sobre ciertos aspectos y que traten de contestar esas preguntas, porque posiblemente si ustedes tienen esas preguntas van a poder, bueno, más bien si ustedes tienen esas preguntas, los lectores posiblemente también las tengan, entonces nos anticipamos a eso y tratamos de tener la mayor información posible. Obviamente no vamos a presentar todo así en crudo, en raw, conforme vayamos adquiriendo estos conocimientos, sino pues que va a haber ese proceso de selección, este proceso de jerarquización, este proceso de hacer atractivo esta información, ¿no? Y si son temas novedosos, si son temas oportunos, por supuesto que vamos a poder mostrarlos de manera atractiva. Ok, obviamente, bueno, estos ejemplos de reporteo están enfocados en si físicamente vamos a buscar cierta información con ciertas fuentes, ¿ok? Entonces por eso está este punto de la mirada, que es muy importante estar atentos durante todo el reporteo para que cada oportunidad sea aprovechada. Por eso estar sólidos en el manejo del tema, leer antes, si alguien pifia, que si alguien pues se va por las ramas de lo que estamos hablando, nos damos cuenta de que no de que lo que está diciendo pues no es cierto, porque nosotros ya conocemos el tema. Si notamos algo raro, entonces podemos identificar enseguida, ¿sale? Nosotros vamos a poder identificar si hay errores si conocemos el tema, si ya leímos al respecto, ¿no? Si hacemos esa investigación previa. Si no la hacemos, entonces si alguien nos está tratando de engañar, si vemos pues vamos a caer, no vamos a poder detectar si hay algo raro en lo que en lo que nos están diciendo, porque pues no conocemos el tema. Entonces lo que nos digan lo vamos a creer. Es importante entonces el previo. Okay, es muy importante que seamos expertos para que la nueva información pues no nos lleven al baile y seamos nosotros los conductores, ¿no? de que se realice todo de manera adecuada. Preescritura y previsualización. Bueno, considero que lo vamos a dejar por el día de hoy, ¿sale? Todavía lo voy a adelantar solamente para que sigan. Entraríamos a la tercera unidad, que es donde habitaría la información. El día de mañana entraríamos. Vamos a entrar no quiere, ahora sí. Vamos a entrar a algunas bases de datos el día de mañana. Vamos a ver cómo buscar. Encontré, obviamente, bueno, encontré información que puede ser bastante interesante de la OMS, Homicide Monitors, datos de Banco Mundial, que nos lleva específicamente no, Census es el que nos lleva, creo, a Panama Papers, y bueno, diferentes bases de datos que tienen información
que considero que puede ser muy valiosa, entonces lo vamos a ver mañana. Luego vamos a ver la escritura de los diferentes puntos, ¿sale? Y claves, como extra, claves para una propuesta, ¿sale? Entonces, con tranquilidad el día de mañana lo hacemos y empezamos a hacer los primeros ejercicios y acercamientos, ¿no? Los primeros ejercicios de estructuración. Entonces, por el momento lo vamos a dejar aquí. Ya voy a subir de todas maneras el material a Classroom para que ustedes lo chequen. Si tienen dudas, pues es importante que las aclaremos ahora, ¿no? Bueno, me refiero a que vayan anotando sus dudas o algunas cosas que no queden claras para que las vamos viendo ahora, ¿no? Con calma y no pues un día antes de la entrega final me digan, es que tengo dudas, ¿no? O sea, no sería el tiempo adecuado ese, pero en este momento pues estamos muy a tiempo, ahorita, en los días posteriores, ¿no? Empiecen a leer acerca sobre qué les gustaría investigar, ¿no? Ya recuerdo con estas características y qué presuponen de los temas. A ver, voy a dejar de presentar. Ok, pues a ver. Ajá. Muy bien, chicos. Pues hay dudas o algo que quieran decir. No sé, cualquier cosa. ¿Cómo se sienten? Ok. Pues ve, ya. No, sí, ve. Ok. No, rayos. Por eso la conversación del monte. Ok. No, hombre, pues, ¿qué puedo decir? Esa cerámica blanca es un gran invento, un gran invento. Entonces, pues nada, chicos, continuamos el día de mañana. El día de mañana terminamos lo teórico y empezamos con un poquito de práctico, ¿no? Con la estructuración. Les pondré un ejemplo para que ustedes se hagan de ideas, pero repito, pues vayan leyendo, por lo menos, no sé, yo tengo la app de Google Noticias y por lo menos los titulares, ¿sale? Buen provecho, Obed, y si no hay nada más,